Buenas tardes, estamos una vez más aquí en Todo por Hacer, el streaming del Grupo Paternal, en este 31 de octubre, último día del mes de 2025. Tenemos invitados que nos van a ayudar a hacernos más preguntas acerca de los resultados de las elecciones del pasado domingo 26 de octubre y sobre todo de lo que se abre de aquí al 2027. Un ejercicio de adivinación que, si se hace de manera informada, por ahí nos da alguna pista política significativa. Para salir de la perplejidad, sino de la duda, tenemos hoy acá y les damos la bienvenida a dos Pablos. Pablo Salinas, politólogo, analista político, bienvenido. ¿Cómo estás? Y Pablo Federico Semán, sociólogo, antropólogo, analista político, podemos decir él también, trajina ese andarivel bastante profusamente en los últimos tiempos, a que no sea su métier fundamental. Bienvenido, Pablo Federico, también. Gracias por la invitación, querido Gabriel. Hubo elecciones, parece. Hubo unos resultados que podemos decir tomaron por sorpresa a casi todo el mundo. Hay que calificar ese casi, o efectivamente es todo el mundo. El gobierno estuvo sorprendido, los empresarios están sorprendidos, los opositores están sorprendidos, yo mismo estoy sorprendido en términos del resultado, porque a mí, yo creía una encuesta que decía que podía ganar el peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero podía perder la nacional, digamos, y a mí me parecía que La Libertad Avanza, ganando o perdiendo, sacaba 35%, y sacó más que eso, así que me sorprendió también mis propias previsiones. Y Pablo, ¿no te parece también que no se lo esperaba ni el campamento, tal como está diciendo Pablo, ni el campamento oficialista, ni tampoco, por supuesto, hablo concretamente de la provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias, ¿no? Que en la previa parecía que iba a haber otro resultado electoral, que no lo hubo. Entonces, bueno, al calor de eso, la primer sorpresa es un poco en esta, cómo estamos viviendo tan en tribus cada uno de todos nosotros con nuestros sistemas de relaciones, ¿no? Nos hablamos con lo que nos gusta hablarnos. ¿Viste cuando haces análisis de redes sociales? Y no digo que somos una red social, pero cuando ves análisis de redes sociales vos ves nubes de comunidades, y la comunidad de un color se habla con la del color y la de otro color con la del otro color, pero entre intercomunidades está difícil esa conversación. Nos está pasando un poco eso, y creo que gran parte, Pablo hace un esfuerzo muy grande, él y su equipo, por desentrañar y romper con esto, y van y encuentran otros datos, tienen otro tipo de termómetro, mucho más en lo profundo, un sonar que funciona muy bien, y venían advirtiendo esta situación. Sí. Yo también estoy sorprendido, pese a lo que Pablo me adjudica como cualidad, porque, a ver, nosotros hay algo que veníamos viendo desde febrero, que yo aparte creo que es importante, que es que al gobierno le entraban las balas, y que después del proceso electoral en que Kicillof gana el 7 de septiembre, era más amplio el radio de la crítica, ¿no? No era solo del círculo rojo la crítica. Lo que pasa, y eso nosotros no lo vimos, y por eso yo no preví el resultado, por más que yo nunca dije números, salvo una vez que sí dije 35% iba a ser una elección mala y mediocre de la Libertad Avanza, pero lo que a mí me parece, y no es por reivindicar haber visto nada, sino como dato político para la oposición, para el futuro, es que esas críticas que se abrieron contra el gobierno en radios totalmente distantes de los círculos rojos de cualquiera de las agrupaciones, se envolvieron en un papel y en una interpretación que tuvieron los votantes de la Libertad Avanza, es todo esto que yo dije, que critiqué por el Garrahan, por los jubilados, por Karina, qué sé yo, lo pongo en suspenso y voto al gobierno. Por lo tanto, lo que diría es que las dudas
están debajo de una alfombra que pusieron los mismos votantes de La Libertad Avanza, junto a las dudas que tienen otros votantes, ¿no? Entonces, por lo que dice Pablo Salinas, a muchos, me incluyo, nos sorprendió el resultado, porque las dinámicas de Círculo Rojo nos afectan, porque, por ejemplo, uno interpreta los datos cualitativos triangulándolos con los cuantitativos, y entonces todas las encuestas decían, bueno, y uno interpretaba y se privaba de sacar algunas consecuencias que estaban ahí, y eso es lo peor de todo, no haber visto que se podían sacar otras consecuencias, pero al mismo tiempo, yo creo que no hay que recibir el golpe más duro de lo que es, y entender que ahí, en esa superficie, La Libertad Avanza, de los votantes de La Libertad Avanza, hubo algunos cambios. Primero, no los votó la misma cantidad de gente. Segundo, en sectores populares disminuyeron su votación. Y en tercer lugar, como es un voto muy complejo, muy pensado, muy meditado, que tiene lógica antiperonista, pero no gorila, son contra el kirchnerismo, contra los últimos 20 años de peronismo, esos votos tienen una complejidad, una estructura que puede emerger esa complejidad si cambian las situaciones políticas, sea si el gobierno le va mal en la medida, cualquiera sea la medida de ir mal, o sea, quien interpele eso. Pero por ahora no hay ninguna de esas dos cosas. Otro amigo de la casa, Gerardo Aboy, sugirió la imagen de que se había optado por dolor en cuotas y no dolor al contado o algo así. Lo estoy parafraseando. La primera mirada que tienen ustedes respecto de los resultados, ¿encuentra una resonancia en esa definición de Gerardo? Sí, creo que un poco lo que también dice Pablo, ¿no? Me gusta esto de decir el voto al gobierno, aunque el gobierno esté compuesto de los que está compuestos, ¿no? Porque tampoco, viendo un poco más en el contexto de los últimos 10 días de la carrera electoral, convivieron dos curvas que se cruzaron. La de las oposiciones en caída, porque estaba esta idea instalada, incluso hasta en términos graciosos de no hagamos nada porque total el otro se está equivocando, y lo que se creía que era un error era percibido por una comunidad que eso era un error, pero no por el total y el agregado, lo vimos en las urnas. Y en paralelo, un gobierno que fingió demencia, volvió a buscar el ropaje que lo llevó a triunfar en la presidencial, en el 23, y apareció el Movistar Arena, y apareció el presidente exaltado y enojándose, y ¿no? Como poniéndose rojo. Vuelven a ese lugar y tuvieron algún grado de éxito y buscando consolidar el voto que tenían, el voto propio, y tratando de estirarse todo lo que pudieran, pero definiendo con muchísima claridad un adversario que lo definieron en el kirchnerismo. Fijémonos, de hecho, la convocatoria que hubo los gobernadores, se convocó a gobernadores peronistas. Después podemos hablar si no estamos de acuerdo, ¿no? En que no se convoca a todos. Pero el gobierno está trazando la línea muy clara y está definiendo un enemigo con muchísima claridad. Bueno, eso en política es muy importante. Cuando al que vos le tenés que ganar te definió como un enemigo, y vos, que sos el enemigo, te peleás con los propios, probablemente te pase lo que te pasó el domingo. Yo una nota que habría que hacer al pie de toda la conversación es que no estamos en el negocio de la anticipación ni de la adivinación, y sobre todo ahora que la elección pasó. Y estás preguntando por lo que pasó, además. Exacto. Pero como nos vamos a preocupar, y en esta dirección va a ir también la conversación respecto de lo que va a pasar en el 2000 hacia el 2027, me parece que es importante esta advertencia, ¿no? Digamos, son ejercicios conjeturales, informados, que usan distintas herramientas para tratar de entender la materia esquiva de lo real, pero que en ningún caso hay un ejercicio de anticipación. Pero antes de la anticipación y del futuro, volvamos a lo que pasó, que lo preguntaste, y a ver, coincido muchísimo con Pablo Salinas en que la elección fue un proceso muy rápido, donde además los votantes se fueron dando cuenta, esta es para valer. Segundo, que hay un nivel de ausentismo que obliga a hacer esta cuenta que le hizo Eugenio Reati en Facebook, pero es buena, que es, veo 100 personas, tengo que pensar que hay 32 que no votaron, 33 que votaron a La Libertad Avanza, 23 que votaron a Fuerza Patria. Y eso, digamos, que esa votación que se produjo en esa
aceleración final que bien describe Pablo Salinas, nos obliga a pensar varias cosas. Primero, el ausentismo no hay que contarlo como partido político, esas son cuentas de politólogo, que es la primera fuerza, no importa. Soy politólogo, igual no la hago, porque no, bueno, no corresponde. No sé, son cuentas de abogados radicales, ponele. Pero Más preciso. El punto es otro, que es la problemática del ausentismo o de los que se abstienen está distribuida como paño de fondo de la mano de cualquier votante. Nadie se murió de risa por haber ganado, no hubo festejos, la desesperanza es la nota común de quienes votan, quienes no votan y voten lo que voten. Eso también lo pondría en lo que pasó en la elección. Fue una sociedad mirando a la política con muy, muy, muy pocas expectativas. Segundo, o tercero, es ese voto cuando era para valer, ¿no?, que se hizo contra el peronismo. Yo conozco un montón de gente que es peronista, paraperonista, que quiere ser amiga de los peronistas, y yo pienso que realmente es muy difícil hacer un partido de la inclusión sin el peronismo en un lugar importantísimo. Ahora, muchos de esos que dicen, no, hay un voto antiperonista, qué sé yo, lo que creen que ellos son Perón en el 54 señalando a los aviadores del 55. Y este voto peronista, antiperonista, no fue el de los aviadores del 55. Entonces tienen que entender que es un voto que no es contra el aguinaldo, contra las vacaciones, contra el aumento del salario, contra la igualación social, contra Evita. No, es un voto centralmente contra lo que significó el peronismo en los últimos 20 años, que habrá que hacer algún estudio de qué es la identidad peronista hoy, para los peronistas y para los antiperonistas. Y ahí veremos un poco más qué es lo que se votó contra. Pero eso pasó. Y después es cierto, se votó en una coyuntura económica crítica donde el peronismo, con freno a Milei, no decía más que eso, y en cambio el gobierno hizo una jugada que la capitalizó, que todo el mundo pensaba que se podía decodificar como Braden o Perón, no sé a quién se le ocurrió eso, pero y que sobre fue todo la ausencia de Perón, claro, ¿no? y que en realidad fue decodificada como tenemos un presidente que es capaz de hacer articulaciones internacionales que nos dan una vida más en las pantallitas, ¿no? Nos permite avanzar una pantalla. Es eso, no es más que eso, pero eso se valoró porque no se los veía a los otros capaces de ganar una vida más en el Gálaga, como era el jueguito ese de invasores marcianos. Se nos cae el de los DNI, fichines. sé de lo que hablas. Sí. Bueno, vos sabés que yo agregaría un insumo a esto que dice Pablo, que es que habiendo estado un mes y medio haciendo campaña en la calle, lo que uno percibía justamente más bien es esto, ¿no? Que estaba muy poco cargada la calle, tanto a favor como en contra. Y me parece que eso es una cosa que hay que subrayar, porque si no caemos, como advertía Pablo Semán recién, en estos análisis que sobresignifican como antiperonismo casi ontológico lo que puede ser un antiquillerismo circunstancial, que como Pablo también decía, no es un voto contra el aguinaldo y contra las vacaciones cuando yo me las quiero tomar, aunque, y eso será materia de la discusión que siga, puede terminar funcionando como una habilitación de eso, de acuerdo a cómo se lea y de acuerdo a cómo parecen, lamentablemente, ya haberlo leído los gobernadores que se encontraron con el gobierno ayer. Pero volviendo al voto en sí, una explicación que ha circulado mucho y que pareció generar consenso fue la de, bueno, había una percepción de que el lunes posterior a las elecciones podía ser caótico y entonces hubo un voto conservador con C minúscula que trató de evitar ese momento. Pablo Salinas, ¿vos constatás eso? ¿Te parece parte de la explicación? Es parte de la explicación, sí, es parte de ese movimiento de los últimos 10 días, que es verdad, hubo ahí una jugada muy fuerte. Si quisiéramos ponernos en dogmático, diría de democracia tutelada directamente, manejada por la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Este es un punto, esto hay que decirlo. Pero bueno, evidentemente eso fue un efecto percepción de, con esto renovamos la pantallita, ¿no? Como que tenemos una vida más en el jueguito.
Por otro lado, y no dejaría de soslayar, porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta, es la no propuesta de enfrente, ¿no? Lo decías recién, estabas en la calle y no había clima. La verdad que había apatía. De casualidad, si alguien al que le tocaba repartir volante, le costaba mucho que alguien le agarre un volante, intercambiar una idea, aunque más no sea para discutir, que así se hace política, ¿no? No vamos a descubrir nada. Eso totalmente ausente y sigue estando ausente. Eso es parte de los problemas profundos, ¿no?, que tenemos como sistema. Pablo Semán los titulaba con mucho criterio. Ojo, con el ausentismo, llegó en un porcentaje muy, muy importante, pero el ausentismo no es si querés es cuando el termómetro da fiebre, pero la fiebre se provoca por otra serie de líos y quilombos y síntomas. Y esos síntomas, bueno, son insatisfacción, son una democracia que quizás se le pide más de lo que debería dar la democracia, pero que no está dando en la tecla. Por la negación de un ciclo político largo que tuvo el peronismo en los últimos años, en la expresión más que nada del kirchnerismo, en el cual parece que nadie es el responsable de una inflación elevadísima, nadie es el responsable de la no creación de puestos de trabajo en el neto de año a año. A mí me duele, vos ves un gráfico de crecimiento de América Latina, de las economías, y el único que está por abajo del cero es Argentina, en el neto de los 10 años. Bueno, macana, che, hay un quilombo ahí. ¿Cuándo vamos a recoger el guante de ese quilombo? Entonces, para no irnos en mega explicaciones y qué sé yo, hay cosas muy concretas que nos dan la pauta de que lo que pasó no es tan irracional como parecía. Que hace al vínculo además con la representación, ¿no? Digamos, una de las cosas me parece que era más fácil recoger en la calle también es esta cosa de me venís a proponer que tome una decisión en un juego que la verdad a mí no me implica para nada. Bueno, mucha gente dice una frase que de tanto escucharla parece una frase hecha, que a mí me gusta evocarla de la boca de uno de los que entrevistamos nosotros, un pibe que trabajaba en una verdulería con una presión laboral enorme y que terminó con una CB y que sé yo qué, y que era como un viejo, ¿no? O sea, acuérdense, se llevaba el índice a la cabeza y decía: nadie va a hacer por vos nada que vos no vayas a hacer, ¿no? Y nadie te va a ayudar salvo vos a vos mismo. Esa idea de que nadie te va a ayudar, que es una frase muy fácil de decir y muy difícil de admitir, y muy difícil de admitir para quienes creemos en el Estado, en la política, en la solidaridad, en todas esas cosas que mucha gente ya no cree, tiene que ver con que hay una autonomía positiva y negativa, digamos, de los sujetos frente a la política y frente al Estado. Vuelvo atrás un cachito para decir, este voto contra el peronismo puede tener, esperemos que no, pero puede tener la consecuencia, y aumentaron las posibilidades de que la consecuencia sea una reforma laboral que termine con derechos que generó el peronismo en su primer gobierno y que se consolidaron a través de los sindicatos en Argentina durante varias décadas. Ahora, la gente votó contra este peronismo independientemente de que fuera esa la consecuencia, pero no es porque no la vean, sino porque lo que están viendo es un peligro mayor. Entonces, los votantes y los no votantes jerarquizan, perciben perfectamente bien cuáles son los peligros y jerarquizan y asumen el riesgo de que haya un gobierno que sea contrario al trabajo, digamos, que haga reformas contra el trabajo, porque ven un peligro mayor. Yo no estoy de acuerdo, hice campaña contra eso, todo lo que se pueda decir, pero eso es lo que vieron los votantes. Y eso a su vez sienta bases para el futuro, ya diciendo esto para ponernos en camino de la prospección que vos querías hacer. Bueno, porque justamente me parece que las primeras reacciones que vemos son preocupantes en este sentido que ya insinuaba Pablo Semán recién en cuanto a las consecuencias posibles de este voto, y a eso abonan no solo la actitud de líderes políticos que corrieron como opositores el domingo y que ya ayer estaban en modo semi-oficialista, sino también análisis que se hacen en los medios, ni siquiera voy a decir los más escuchados, en todos los medios que escuchamos, de que la elección habría sido un plebiscito
con una definición incorrecta de lo que es un plebiscito. Un plebiscito lo gana el que saca el 50% más uno de los votos. Con lo cual, si uno dijera que la elección del domingo fue un plebiscito, no fue un plebiscito que el gobierno ganó. Y sin embargo, en la medida que circula, y por ahí estoy haciendo mal yo mismo en traer la palabra aquí, la palabra plebiscito, se refuerza esta idea de que el gobierno ganó más de lo que ganó y que ya no es, como decía Pablo Semán, citando a Eugenio Reati, que en una habitación son casi tantos los que no votaron como los que votaron al gobierno, y los que votaron al gobierno no son tantos más que los que votaron a las oposiciones. ¿Qué hacemos entonces en términos de producir una lectura de la elección que no tenga el efecto performativo de llevar a estas políticas contra el trabajo que insinuaba Pablo Semán recién? Lamentablemente las consecuencias son bancas en el Congreso, y eso puede generar, eso es difícil de parar, digamos. Ojalá que haya un debate en el Congreso que a los títulos que estamos viendo, porque todavía no se conoce un proyecto, ¿no? Pero a los títulos que estamos viendo y lo que vienen bajando como posible reforma, se lo frene, ¿no? Porque yo venía de una discusión hace unos minutos, si no parece que vamos, en 6 meses más podemos ir en contra de la Asamblea del año 13 también, ¿no? Porque la verdad que bravo por lo que se estaría avanzando. Ahora, esas consecuencias son, ya está, digo, ahora estamos en manos de la negociación política. Creo que ahí hay otro tema que es en la perspectiva, y es para mí urgente. Primero, dejar de hacerse los pavos con algunas discusiones que hay que dar, definitivamente, por lo menos en una gran parte del campo de las oposiciones. O sea, podemos elegir seguir fingiendo demencia y vamos a seguir bajando los pisos o los techos electorales. Eso en primer lugar, los techos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, entender que a caballo de una nueva discusión a futuro, tiene que haber definitivamente emergentes y nuevas caras a futuro, pero no una cara nueva con que también mira por el espejo retrovisor cuando está manejando. Tiene que haber alguien que mire para adelante, que sepa que los espejos se ven una vez cada tanto, cuando corresponde y cuando no, se mira para adelante, y con personas, un nuevo referente. Y te digo una más, que esto es lo más complicado de todo, en una pauperización absoluta del sistema político y de los representantes del sistema político. Arrancando por el presidente de la Nación, llegando hasta el último concejal que vos quieras. Para mí hay que engarzar el análisis de lo que pasó con el análisis de lo que podría venir, ¿no? Entonces, lo primero de lo que parto es lo que se expresó en la elección, antes que nada y sobre todo, es una desconfianza y una distancia muy grande de la sociedad respecto de la política, que le deja un campo de acción muy estrecho, quizás vinculado a una maniobra monetaria, primero. La segunda cosa, que es lo que está diciendo Gabriel, y estoy de acuerdo, hay todo un movimiento que paradojalmente ejercen quienes en otros momentos tienen posiciones maximalistas y exaltadas frente a lo que pasa, que es el de subirle el precio a la derrota. Entonces, a esta derrota hay que ponerle el valor que tiene, y además dije valor y no precio en el sentido de que es algo que tiene un valor transitorio y que dependerá de lo que pase, y por eso insisto, miren que desde febrero en adelante y después del 7 de septiembre más todavía, se abrieron espacios de crítica a Milei que no son solo los espacios tradicionales de la política. Entonces, eso está ahí barrido bajo la alfombra y puede ser por ahora interpelado y activado. El gobierno va a intentar cerrar esos capullos abiertos, y la oposición tendría que intentar airear esa alfombra, a ver qué pasa con esos capullos que se abrieron. Ahora ahí viene otro problema, que es tradicionalmente los peronistas con sus frases hechas, sobre todo los neoperonistas de los últimos 10 años, que creen que Perón es un recetario, dicen, no es que nosotros seamos muy buenos, sino que los otros son muy malos. Bueno, en esta elección corresponde decir al revés. El peronismo, no es que Milei sea bueno, de ninguna manera, o sea, por eso hay que bajarle el precio a la derrota. Milei de ninguna manera es bueno, pero no digo que sea bueno como gobernante, que ya sabemos que no como programa, que ya sabemos que no
no es bueno como político. Lo que pasa que la oposición son muy malos, diría Perón invirtiendo su propia frase. La oposición es un desastre, pero si no se asume que la oposición es un desastre, se le está subiendo el precio a la derrota. Porque parece que ganó el invencible. Y a mí me parece que no es así, ¿no? Se abre una ventana de tiempo en que todos nos vamos a estar preguntando qué pasa si le doblan la cerviz al país y esto se transforma en Perú o en Paraguay. Miren, los referentes esos nos sirven para comparar, pero no porque, como lo oí decir a Moreno hoy, no porque en Argentina estuvo el peronismo, no, bueno, porque ningún país se parece a otro y nosotros podemos vivir grados de degradación social máxima y es un peligro, y no importa si se parece a Paraguay o a Perú o lo que sea, lo que importa es que sí podemos dejar mucha gente afuera y nosotros tenemos que empezar a pensar cómo se reorganiza el partido de la inclusión, ¿no? Y teniendo todas en cuenta estas cosas, que yo las resumiría en la idea: no subirle el precio a la derrota, aún sabiendo que es una derrota desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político y desde ciertas posibilidades inmediatas. También hay que ver que los gobernadores que se fueron a reunir, que eran, para mí, Provincias Unidas era mileísmo con tonada, ¿no? Era el tajaí de los gobernadores. Están haciendo algo de tiempo, ¿no? Porque este es el primer momento, este es el momento triunfal de Milei, y entonces, bueno, supongo que todo el mundo quiere, ellos sí, bajarle el precio a la derrota para negociar en mejores condiciones. Bueno, yo creo que las oposiciones tienen que hacer eso. Una de las formas de bajarle el precio a la derrota es pensar que se fue tan malo que necesariamente hay que mejorar. ¿Cómo lo ves, Pablo? Sí, espero que estemos llegando a la superficie del abismo, porque todavía estamos... Hondo bajo fondo. Hondo bajo fondo. Pero sí, eso es un punto fundamental. Creo que en el medio de ese proceso, yo coincido plenamente con lo que decía Pablo recién, hay un orejeo. ¿Y qué vas a hacer en la primera semana en donde el gobierno cómodamente vende un triunfo y es exitoso en el marco comunicacional de un triunfo y te convoca a dialogar, que como gobernador no vas a ir? Fueron todos, fue hasta Silioto de la Pampa, me llamó la atención, pero estaba hasta Silioto de la Pampa porque fue invitado. Es como que creo que se dio un blanqueo del gobierno de decir, no, a los más peronistas también los invitamos, y bueno, a otros no los invitaron. Obviamente que hay un proceso de orejeo. Esto que Pablo decía de Provincias Unidas, yo más de una vez lo dije, era una cooperativa de trabajo, con el mayor respeto a la cooperativa de trabajo, o una unión transitoria de empresas, si querés, digamos. No, nadie, una cooperativa no necesariamente de trabajo, podríamos decir. Claro, hay financieras también, podemos leerla por ese lado. Bueno, valió por lo que valió y vimos lo que vimos. Ahora, más allá de eso, hay una franja en el medio de dos polos en las dos cámaras del Congreso que va a definir para un lado y para el otro, y esos gobernadores, aun con todo lo que estamos diciendo, y otros bloques que no tienen gobernador, pero que van un poco navegando por las mismas aguas, más o menos dialoguistas dependiendo del momento, van a ser los que tuerzan la balanza o de una reforma laboral o de una reforma tributaria. Bueno, ese es el primer punto a ver. Y en el segundo punto de no acrecentar la derrota, sí creo, porque después pasa el tiempo y los procesos no ocurren, que hay que dejarse de tapar el sol con la mano y ir hacia las discusiones de ese partido de la inclusión, o por lo menos decir, bueno, hoy que ese peronismo es esto, estamos acá adentro, buenísimo, bueno, y yo pienso esto de el déficit fiscal o el superávit fiscal, yo pienso esto de la energía, yo pienso esto de las relaciones internacionales, y eso se llama interna. Y hasta que no hagamos el peronismo una interna, yo estoy ahí, estoy enrolado en ese lugar, hasta que el peronismo no haga una interna, va a ser muy difícil salir de este lugar. Ahora, yo decía, siguiendo la idea de que no hay que subirle el valor a la derrota. Los legisladores que están bajo la influencia de gobernadores, probablemente de la mano de esos gobernadores, habían tenido un veranito opositor inmediatamente antes de las elecciones. Eso se revierte automáticamente. Hay
una búsqueda de ganar tiempo, como dijo Pablo, y lo que introduzco en esto es, a ver, el conocimiento que puedan tener ustedes de los actores y de las personas involucradas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo pueden reaccionar a este resultado? ¿Cómo, digamos, si estos actores mismos están tendiendo a subirle el precio a la derrota o no? ¿Cómo lo ven? A ver, a mí me estás hablando de una música para la cual yo soy totalmente sordo y muchas veces inclusive a propósito. A mí esas cuentas de los diputados, no se me escapan totalmente. Deberían importarme, pero la verdad es que trato de mirar otras cosas. Entonces, eso se lo dejo a Pablo, que seguramente entiende eso mucho mejor que yo. Yo lo que veo es que acá hay un compás de espera a ver qué pasa con lo que fue hasta acá el apoyo de Estados Unidos y qué es lo que va a pasar con la economía, porque no sabemos si fue un plan para salvar a los bonistas, que pusieron una plata para un poco más de tiempo, o si es un plan Marshall para que haya, como dijo el otro día Malamud, desarrollo por invitación, ¿no? Y tampoco sabemos en esos... Otra idea que yo no la querría poner en circulación. Pero está bien, pero digamos, es el resumen de lo que piensan algunos. Uh-huh. Y después está el problema de cómo reaccionaría la economía ante cualquiera de esas tres posibilidades o combinaciones de esas posibilidades, que no está claro. O sea, a ver, los planes de inversión de las empresas para el año que viene, ¿cuáles son? ¿Cambiaron por esto? ¿Van a cambiar por esto? ¿Cuánto se espera que aumente el consumo? ¿Cuánto se espera que aumenten las exportaciones? Bueno, todo eso se va a conjugar cuando se despliegue como realidad, que nos falta mucho tiempo, con la situación en el Parlamento. Y también están las reacciones de los actores involucrados en todo esto, desde quienes van a padecer la reforma jubilatoria, quienes van a tener que vérselas con una reforma laboral donde va a haber un conflicto muy grande, y eso también va a traer discusiones que van a operar sobre este consenso que aparentemente tiene Milei, y que él siempre presenta el consenso como el perro para azuzar a los gobernadores, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo también está esperando eso, incluso los propios gobernadores, que no quieren ser azuzados por los perros de Milei. Uh-huh. Volviendo entonces a los actores, tanto sean los legisladores como los propios gobernadores, ¿con qué material humano estamos lidiando para imaginarnos cómo pueden reaccionar a esto? Si tienen vocación de rueda de auxilio o si están pensando en algún escenario post-Milei. Hay una Argentina muy... viste que muchas redes sociales tienen una dinámica de un día. Hay cosas que pasan en 24 horas y se fumaron. Argentina y en general el mundo está un poco cortoplacista. Entonces hay muy pocas... Hoy esto que hablaba de la pauperización de la dirigencia es... Déjame un ejemplo pavote para que sea bien gráfico lo que quiero decir. Cuando uno va a subir una escalera, ¿qué hace? ¿Va de a un escalón o mira un poquito, te fijas que hay un descanso, tengo más o menos 15 escalones, puedo descansar, se ve para abajo, tengo vértigo, me va a dar miedo, no, miro para la pared? Bueno, acá es de a un escalón y vemos lo que pasa. La dirigencia está en ese ejercicio hace mucho tiempo en Argentina. Entonces vos preguntás a mí, ¿hay gobernadores con pasto, con formación y demás? Hay distintos, ¿no? Por supuesto. Y la verdad que con todo el dolor del mundo te digo, si lo tengo que comparar con otro proceso histórico, te digo que no. Muchas veces se especuló con qué pasaría si esto que Pablo Semán decía hace unos meses largos, decía había una pregunta kirchnerista de cuándo se van, cuándo cae el gobierno, cuándo cae el gobierno. Y yo decía, que no caiga y que no tengamos que tener una asamblea legislativa, porque ¿quién? Porque no es el 2001, no son los gobernadores del 2001, no son los legisladores nacionales del 2001, ni son los problemas del 2001. Entonces estamos en un lugar bien distinto, muy diferente. Entonces creo que va a ser un orejeo, como te decía hace un ratito, va a ser en la cortita, en el corto plazo de, bueno, habilitame el proyecto de los combustibles y después se lo van a terminar vetando probablemente. Y bueno, dame un adelanto de ATN.
Y hoy estamos en esa microgestión Ujú. en donde los gobernadores parecen más intendentes de provincia que gobernadores de estados federales que pueden tener otro tipo de apalancamiento con el poder central. Ujú. Y en ese contexto, digamos, de pensar escenarios de futuro donde los propios gobernadores no saben qué va a pasar, nosotros podemos exponer todas estas incertidumbres sin decir qué va a pasar, porque nadie está diciendo qué va a pasar. Agréguenle una cosa que es el peronismo tiene una interna que es una especie de congreso del Odeón que viene durando por lo menos 10 años. ¿No? El Congreso del Odeón, en el peronismo, fue, porque todos nosotros acordamos, pero la gente que nos escucha, no, entonces lo rememoro. El Odeón Congreso fue demolido, claro. no existe más. Congreso del Teatro Odeón fue un congreso que convocó el peronismo ortodoxo, ¿no? para eternizarse en la conducción después de haber perdido la elección del 83, y hubo un quilombo padre frente al Congreso, frente a ese Congreso, y de ahí salió el peronismo renovador, que ya en el 85 estaba constituido y gana las elecciones del 87. Bueno, yo creo que acá nosotros no vamos a vivir ese... De hecho, o sea, ya no lo vivimos. Puede ser que algo parecido a ese proceso se viva, pero ya hubo muchas derrotas electorales. El peronismo aquella no la soportó. No soportó una derrota electoral. Sí. Y el peronismo ahora ha asimilado muchísimas derrotas electorales, y el bando del Congreso de Odeón, los conservadores del Partido Peronista, tienen muchísimos recursos y tienen una especie de dominio estratégico del campo, mientras hay muchísima gente que está con muchísima bronca, que es como un viento, están en Twitter, están a las puteadas en otro lado, están en los streamings, por ahí están en la casa puteando contra esa conducción, y me parece que eso le crea las mejores posibilidades de prevalencia a lo largo del tiempo a los dueños del aparato estratégico del peronismo, porque acá no es como intentó hacer Mao Zedong de bombardear el Comité Central y lograr un triunfo en esa batalla, ¿no? Entonces, yo diría, los que quieren una renovación, no digo que están perdidos, pero tienen muchas posibilidades de perder si no aparece algo, un tipo de acción, a mi juicio innovadora, que le dé cuerpo a toda esa disconformidad. Uh-huh. Porque los Herminio Iglesias del peronismo actual están haciendo lo que hicieron todas las elecciones que perdieron, y ya perdieron un montón de elecciones, que es, agarran, se encasquetan, se ponen adentro de la cueva, dejan que caigan todas las bombas, bla, 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 y después salen, primero ahí dicen, no nos peguen en el piso, estamos tristes, qué sé yo qué, como si ellos fueran gallitos de barrio que no le pegaron en el piso a nadie, cuando lo han hecho millones de veces, que cuando alguien está en el piso, los primeros en pegar son ellos. Y después van a salir, como dice, ay, me comí una pastilla de menta. Y dice, ¿quién es el que más mide? Y entonces van a ver después todo, y dice, no, bueno, pero Herminio Iglesias mide 15%. Y no tenemos nada mejor que Herminio Iglesias con 15%. Y bueno, entonces vamos con Herminio Iglesias. Y siempre la misma milonga desde hace 15 años. Yo te agrego un elemento de tiempo a eso, ¿no? Porque ya que nos tenemos que meter... Vieron que lo hice sin hacer nombres, el Congreso del Odeón, el Herminio Iglesias... No, pero las metáforas son crueles. Justamente porque usaste metáforas históricas que no necesariamente todos están en edad de comprender, hay que agregar acá, me parece, otro elemento, ¿no? El Congreso del Odeón era en reacción con la derrota del peronismo en el 83... y el cronograma electoral que tenía por el peronismo por delante eran 2 elecciones de medio término antes de las presidenciales. Porque eran 6 años de mandato. Porque eran 6 años de mandato. Y esto me parece importante porque lo que pasó, lo decía Pablo después del Congreso del Odeón, fue que el peronismo en algunos distritos directamente se rompió. Los renovadores fueron con el sello del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Neuquén, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, y en esos 3 distritos derrotaron estruendosamente al Partido Justicialista oficial. Los que estarían hoy afuera del Congreso del Odeón dejaron pasar la elección del domingo pasado para hacer eso. Y no es que la dejaron pasar, claro, no tienen otra oportunidad, ¿no? Tenés razón, o sea, digamos, no tienen otra oportunidad tan fácilmente, no es que la dejaron pasar,
sino que yo creo que justamente la gran diferencia con el Congreso de Odeón, la renovación peronista de los años 80 y esta renovación peronista un poco abortada, es que la diferencia, la asimetría de poder y de recursos entre los Herminio Iglesias y los renovadores es mucho mayor. No solamente el recurso tiempo también, si querés, pero porque aparte los Herminio Iglesias del actual peronismo son expertos en retener el poder a pesar de las derrotas. Ya se saben de memoria qué rutina seguir después de la derrota. Perdieron tantas elecciones que saben perfectamente qué hacer para no cargar con las responsabilidades de las derrotas. Nunca se hacen cargo de nada. Yo quería volver un paso... Perdón, fue culpa de Scioli, fue culpa de Randazzo, fue culpa de Alberto. Nunca hicieron nada. Nunca asumen una sola responsabilidad por la derrota. Y estamos hablando de candidatos y no de líderes, ¿no? Porque justamente los candidatos que vos mencionaste fueron candidatos que no tenían el control del partido, ¿no? Yo quería volver un paso para atrás. Pablo Salinas planteó hace un rato la idea de que la discusión que tenía lugar dentro del peronismo era si se reconstituía lo que vos llamaste el partido de la inclusión. Y la pregunta que yo tiro a la mesa acá es si la cuestión de la inclusión se ha transformado en la Argentina en una cuestión de partido y ya no es una cuestión de consenso. ¿Y qué tiene que ver la elección del domingo con eso, ¿no? Y no quiero caer en lo del subirle el precio a la derrota, pero sí plantear la inquietud, ¿no? Acá se dijo partido de la inclusión y yo reacciono frente a eso pensando con mi cabeza anacrónica de que había un consenso de la exclusión en Argentina. No, de la inclusión, quise decir. Claro, no porque por hace muchos años que el trabajo no es lo mismo para el que está formalizado que para el que no está formalizado. Eso es fundamental. Entonces, en vez de primó más la idea de decir yo estoy en el fondo del mar, ¿qué me importa el que está sacando la cabeza y cada tanto respira? Más vale vamos todos al fondo del mar, digamos, porque no se ve salida, no se ve ese aspiracional. Entonces, esto que dice Pablo Semán, esto de encontrar la manera, que no es ni quejándose en una casa, ni nada, hay que ver cuál es el vector en el siglo XXI del agregado social que en el siglo XX fueron los partidos políticos. No tengo esa respuesta en este momento, no la tengo. Sí. Eso es un punto importantísimo para encontrar, y dentro de ese vector, vector es estos grandes acuerdos de los que yo hablaba, es bueno, ¿dónde está hoy? ¿Qué es la inclusión hoy? ¿Y qué es lo que podemos pelear? ¿Y qué es lo posible dentro de esa inclusión? ¿Cuál es el ideal? Pero vamos avanzando de una manera gradual, porque todo de golpe pareciera ser que no estamos en ese lugar. Última para Pablo. No, yo lo que veo es que, a ver, el consenso excluyente no se definió en esta elección, sino que, o sea, los procesos sociales no son procesos electorales. Los procesos electorales reflejan apenas una parte, que es un poco lo que creo que también decía Pablo. Entonces, por ejemplo, con lo que ocurre con el trabajo. Entonces, el consenso excluyente se viene definiendo hace mucho. Yo diría, obviamente, que la derecha, el partido de la exclusión, viene promoviendo ideas alrededor de eso, pero también yo diría que cuando desde el mundo progresista, peronista, partidario de la inclusión, también hay cierta forma de pensar o de no pensar las políticas públicas por un lado, o de representar el mundo, que también es excluyente, ¿no? Cuando se hace política pensando en el círculo rojo, de hecho se está practicando la exclusión. Correcto. Cuando se autodeclaran incluyentes, ¿no? Entonces, no ser del partido de la inclusión, ¿no? Ser del partido de la exclusión o no ser del partido de la inclusión es, como diría Andrés Rivera respecto de ser revolucionario, una teoría y una práctica, no solamente una teoría. Y además, el consenso es excluyente. Por ejemplo, vamos a suponer que se le ganaba esta elección a Milei por alguna vía. Lo que estuvimos discutiendo era si era legítimo asistir a los niños con enfermedades terminales a través de un hospital público. Quiere decir que la vara quedó bajísima. El Partido de la Inclusión
tiene que ser mucho más incluyente, Ujú. ¿no? Tiene que incluir más cuestiones para incluir a más personas, ¿no? Yo lo terminaría con esta nota, ¿no? De que efectivamente la idea de inclusión tiene que volverse atractiva en teoría y en práctica, sobre todo para mucha más gente, que el resultado de la elección pasada no cierra de ninguna manera esa puerta, pero sí lo que la puede cerrar son determinadas actitudes de las dirigencias que tienen que leer de manera inteligente esa elección, y que volvemos y reiteramos la exigencia que planteó desde el minuto 1 Pablo Semán, no le subamos el precio a la derrota. Gracias Pablo Por Salinas, favor, gracias Pablo Semán. Gracias, Gabriel Seguimos Puricelli. en Todo por Hacer, el streaming del Grupo Paternal.